en el Perú no hay propiamente hablando un proceso competencial. ¿Por qué? Porque este proceso competencial lo que busca, dice, es que el Tribunal Constitucional dirima sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas a distintos órganos del Estado. Y como tal, dice el Tribunal Constitucional, pueden oponer al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales, a dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí, y a los poderes del Estado entre sí cualquiera o con cualquiera de los demás órganos constitucionales o de estos entre sí. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Siguiendo naturalmente el orden del código procesal constitucional. Pero cuando nació el proceso competencial, nació en estados federales. Austria es un estado federal. Por eso que Kelsen entendió de que el conflicto competencial era entre órganos de relevancia constitucional, porque los estados federales son distintos a los estados unitarios. Es una tesis que yo la vengo defendiendo ya de hace un buen tiempo atrás. Los estados unitarios, Perú, por ejemplo, tienen un diseño topográfico diferente a lo que es los Estados Unidos o los estados compuestos. Los estados federales son Estados Unidos. Por eso que hay Estados Unidos de Brasil, hay Estados Unidos de México, y hay Estados Unidos, el clásico que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando los LAN, en Alemania, por ejemplo, un estado federal, o los estados compuestos, se enfrentan, entonces hay un árbitro. Porque en términos coloquiales, el proceso competencial gira sobre la base de que el Tribunal Constitucional se convierte en un juez para dirimir controversias de contenido constitucional. Y en el caso peruano, creo que aquí el Tribunal Constitucional exageró mucho. Ha creado artificialmente categorías que no vienen a cuento porque esas son categorías que se dan en estados federales. Por ejemplo, los botones de muestra no engañan. Él no creó un conflicto competencial con atribuciones al Tribunal Constitucional Austriaco para que la Municipalidad de Lima demande o se demande con la Municipalidad de Huarochirí o con la Municipalidad del Callao para la ruta de los micros o de los vehículos que vayan de Lima a Huarochirí o de Lima a Callao, Callao Lima o Huarochirí Lima. Eso no es un conflicto competencial. Y eso fue lo que se dio adelante. Y el primer conflicto competencial, vamos al ejemplo, que se dio fue entre OMPI y RENIEC. En Austria no tienen que ver nada. Estos órganos por un conflicto competencial. Y además en Austria existe la justicia electoral que la resuelve el Tribunal Constitucional. Mejor dicho, hace las veces del Jurado Nacional de Elecciones. Y OMPI y RENIEC no son órganos de relevancia, son órganos residuales. ¿Y qué tenía que resolver el Tribunal Constitucional? Un problema que había entre OMPI y RENIEC. Por el simple hecho de que recién estaban naciendo, a tenor de la Constitución 93, no iban a recurrir al Tribunal Constitucional de ninguna manera. La doctrina establece lo siguiente, de acuerdo a los conflictos competenciales. Hay conflictos competenciales positivos cuando dos órganos se enfrentan y le piden al Tribunal Constitucional que diga tus funciones son estas, y hay, según la doctrina, conflictos competenciales negativos. Negativos tanto uno como otro órgano rehuye los mandatos constitucionales. Muy bien. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Veamos. Voy yo siempre a las fuentes. Y entre esas fuentes, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 001-2000, conflicto competencial, nos ha dicho de que el proceso de conflicto constitucional de competencias, mediante él se persigue la tutela del orden competencial establecido por las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Entonces, una vez más, ¿qué bloque? ¿Dónde está el bloque? Debe ser dentro de lo que establece el sistema de fuentes, no el bloque de constitucionalidad, que es una moda que quieren imponer, pero que en el fondo
lastimosamente, la tradición de lo que ofrece el derecho constitucional comparado le da prácticamente la contra. En tal sentido, el objeto del proceso lo constituye exclusivamente la titularidad de una competencia o atribución constitucional, pudiéndose determinar en él la validez o nulidad del acto que da origen al conflicto por estar viciado de incompetencia. Pero esto no es así, pues. El conflicto competencial en el sentido estricto del término es para estados federales. Los tribunales constitucionales europeos, por ejemplo, Austria, uno, Alemania, Estado federal, la Segunda República Española, que el día 9 de diciembre cumplió un aniversario, ¿ya? Porque fue promulgada el 9 de diciembre de 1831, tenía conflictos competenciales entre las regiones. Y de eso se apoyó la Constitución italiana del año 47 vigente para que también tenga conflicto competencial ante la Corte Constitucional, pero entre regiones. Hoy en día es entre las 17 comunidades autonómicas, que entre dos se pueden, ¿no?, enfrentar y van al Tribunal Constitucional. Pero aquí, ¿qué regiones hay? ¿Qué regiones? Eso es algo artificial, porque en todo caso me quedo con los departamentos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las regiones son para estados regionales. Y aquí en el Perú, craso error, lo llaman gobiernos regionales. Bien saben ustedes que una cosa son forma de estado para ver cómo topográficamente se desarrolla y el estado es unitario, federal, correcto, regional o autonómico, y otra cosa es la forma de gobierno parlamentario, históricamente hablando, monárquico y actualmente presidencial. Entonces, los estados son regionales, no son los gobiernos regionales. Y esto fue, creo, algo que en el fondo no se vio cuando se hizo a contrapelo, con buena fe, por supuesto, en la época del maestro y profesor de Derecho Constitucional, buen amigo Valentín Paniagua, cuando se reformó la Constitución en lo tocante a la descentralización. Se entendió de que había que crear gobierno regional, que ya lo había hecho Alan García en el año 85, pero que fracasó porque en realidad poco o casi nada se conocía al respecto. Hoy en día la cosa ha cambiado, a tal extremo de que ahora todo esto es producto de corrupción. Presidente del gobierno nacional, presos. Alcaldes, presos. Congresistas, presos. Entonces, yo creo que cuando las instituciones que provienen de la vitrina comparada, del derecho comparado, ingresan a formar parte de un sistema de fuentes, ahora Estado peruano, debe seguirse básicamente la contrastación, la experiencia tiene que contrastarse, porque la vitrina comparada no es para pegar un molde, no es para así tal cual ingresarlo, porque yo lo que estoy haciendo en el fondo es pretender unir el agua con el aceite, pretender unir el cielo con el mar, no. Y eso ha pasado con este proceso constitucional.